Jerjes I, el rey que desafió a los dioses y sucumbió a sus propios demonios. Para nadie es un secreto que los grandes imperios de la historia no se sostienen únicamente por la fuerza bruta, sino gracias a alianzas estratégicas, traiciones de pasillo y beneficios compartidos. En la antigüedad, pocos nombres provocaban tanto terror y odio como el de Jerjes I, el soberano del imperio aqueménida. Durante sus 21 años de mandato, este hombre no solo lidió con rebeliones en Egipto y Babilonia, sino que se convirtió en el gran némesis de la Grecia clásica. Hoy, vamos a desenterrar la historia del que muchos consideran el rey degenerado, un líder cuya ambición lo llevó a invadir tierras lejanas y cuya vida personal estuvo marcada por el escándalo y la crueldad. Un ascenso al poder marcado por el pedigrí. A diferencia de muchos otros monarcas cuyos primeros años están perfectamente documentados, la infancia y juventud de Jerjes son, en gran medida, un enigma histórico. Lo que sí sabemos con certeza es que nació alrededor del año 518 antes de nuestra era. Fue hijo de la influyente reina Atosa y del rey Darío I de Persia. Pero aquí viene lo interesante, Jerjes no era el primogénito. Su hermano mayor, Artabazanes, reclamaba el trono por derecho de nacimiento, pero Jerjes tenía un as bajo la manga genético. Él era nieto de Ciro el Grande, el legendario fundador del imperio, mientras que su hermano era hijo de una mujer de menor rango. Para la nobleza persa, el linaje de Jerjes era superior. Su padre, Darío, finalmente lo nombró sucesor, desplazando a su hermano mayor. Sorprendentemente, Artabazanes aceptó la decisión sin iniciar una guerra civil, algo extremadamente raro en una época donde los problemas de herencia solían resolverse con el asesinato de todos los hermanos posibles. El matrimonio con Amestris y la doble vida del rey. Jerjes se casó con Amestris, una mujer que la historia recuerda como inteligente, sumamente vengativa y con un talento nato para la manipulación política. Ella era hija de Otañes, un poderoso administrador de la región de Lidia. Aunque Amestris era su esposa principal y la madre de sus herederos legítimos, como Darío, Artajerjes y Istapes, Jerjes era un hombre de apetitos insaciables. A lo largo de su vida, mantuvo un harén de amantes y concubinas con las que engendró a varios hijos que terminarían gobernando distintas regiones del imperio como sátrapas. Sin embargo, esta falta de lealtad familiar no era solo un tema de alcoba, sería la semilla de conflictos sangrientos que más tarde pondrían a prueba la estabilidad de su propia corte. Aplastando rebeliones, la furia contra Babilonia. Cuando Darío I murió en el 486 a.C., Jerjes heredó un imperio que estaba al borde del colapso interno. Las finanzas estaban agotadas tras la derrota de su padre en la primera guerra contra los griegos, y los pueblos conquistados olieron la debilidad. La primera gran chispa estalló en Egipto, pero fue rápidamente sofocada por su hermano Aquemenes. No obstante, la verdadera furia de Jerjes se descargó sobre Babilonia. Harto de las insurrecciones, el rey persa cometió un acto de sacrilegio que los babilonios jamás perdonarían, se llevó la estatua dorada de Marduk, el dios principal de la ciudad. Según la tradición, solo el verdadero rey de Babilonia podía tocar esa estatua el primer día de cada año. Jerjes no solo la robó, sino que ejecutó a los sacerdotes que se opusieron y rebajó a la mítica Baburi a una simple provincia. En los textos antiguos, Jerjes dejó de ser llamado rey de Babilonia, un título que despreció para consolidarse solo como el soberano absoluto de Persia y Media. La obsesión por Grecia, comienza la Segunda Guerra Médica. Con las amenazas internas bajo control, Jerjes puso su mirada en el oeste. Su primo Mardonio lo convenció de que la única forma de recuperar el prestigio perdido por su padre era conquistar toda Grecia. Pero Jerjes no quería simplemente una victoria militar, quería una demostración de poder divino. Antes de mover a su ejército, realizó obras de ingeniería que parecían imposibles para la época. Mandó a excavar un canal a través del istmo del monte Athos solo para evitar que su flota naufragara, una tarea hercúlea que pretendía humillar a la naturaleza misma. Además, ordenó la construcción de 2 puentes monumentales sobre el Helesponto para cruzar a Europa. Se dice que, cuando una tormenta destruyó los puentes, Jerjes ordenó azotar las aguas del mar como castigo. Con un ejército masivo,
estimado por los historiadores modernos entre 150.000 y 200.000 hombres, y una flota fenicia y chipriota, Jerjes inició su marcha hacia la gloria o el desastre. El choque en las Termópilas, los 300 y los inmortales. En el verano del año 480 a.C., el mundo fue testigo de uno de los enfrentamientos más icónicos de la historia. En el estrecho paso de las Termópilas, o las Puertas Calientes, el rey Leónidas de Esparta esperaba con un pequeño contingente de 300 espartanos y unos pocos miles de aliados griegos. Durante 3 días de combate sangriento en un terreno cenagoso, los griegos lograron contener a la marea persa. Jerjes, frustrado por la resistencia de un puñado de hombres, envió a su unidad de élite, los 10.000 inmortales. Solo mediante una traición local que reveló un sendero oculto, los persas lograron rodear a Leónidas. El sacrificio de los espartanos fue total, pero le costó a Jerjes cerca de 20.000 hombres y una herida profunda en el orgullo de su ejército. Al mismo tiempo, en el mar, la batalla de Artemisio terminaba en un empate técnico que obligaba a los griegos a retirarse, dejando el camino abierto hacia el corazón de la Hélade. El saqueo de Atenas y la trampa de Salamina. Tras superar las Termópilas, el ejército de Jerjes avanzó como una plaga. Saqueó e incendió las ciudades de Platea y Tespias, que se habían negado a rendirse. Finalmente, llegaron a una Atenas abandonada. Sus habitantes habían huido a la isla de Salamina siguiendo el consejo del general Temístocles. Jerjes, en un acto de soberbia, ordenó quemar la Acrópolis. El rey persa creía que la guerra estaba ganada, pero Temístocles tenía otros planes. El general griego sabía que no podía vencer a la flota persa en mar abierto, así que los atrajo a los estrechos canales de Salamina. Jerjes, ignorando los consejos de la reina Artemisia, quien le advirtió que no arriesgara sus barcos en un sitio tan angosto, se sentó en un trono en la cima de un monte para observar lo que él creía sería el fin de la resistencia griega. Lo que vio fue una masacre. Los pesados barcos persas no tenían espacio para maniobrar y fueron embestidos por los ágiles tríremes griegos. La derrota fue aplastante, 200 barcos persas terminaron en el fondo del mar. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Europa, se retiró a Asia, dejando a su general Mardonio a cargo de lo que quedaba de la invasión. El fin del sueño persa, Platea y Mícala. A mediados del año 479 a.C., el destino de la invasión se selló definitivamente. En la batalla de Platea, Mardonio fue emboscado y muerto por un ejército griego liderado por los espartanos. Sin su general, las tropas persas se desmoralizaron y huyeron. Casi simultáneamente, en la costa de Jonia, ocurrió la batalla de Mícala. Los griegos desembarcaron y atacaron el campamento persa, quemando lo que quedaba de su flota. Al mismo tiempo, en el mar, la batalla de Artemisio terminaba en un empate técnico que obligaba a los griegos a retirarse, dejando el camino abierto hacia el corazón de la Hélade. El saqueo de Atenas y la trampa de Salamina. Tras superar las Termópilas, el ejército de Jerjes avanzó como una plaga. Saqueó e incendió las ciudades de Platea y Tespias, que se habían negado a rendirse. Finalmente, llegaron a una Atenas abandonada. Sus habitantes habían huido a la isla de Salamina siguiendo el consejo del general Temístocles. Jerjes, en un acto de soberbia, ordenó quemar la Acrópolis. El rey persa creía que la guerra estaba ganada, pero Temístocles tenía otros planes. El general griego sabía que no podía vencer a la flota persa en mar abierto, así que los atrajo a los estrechos canales de Salamina. Jerjes, ignorando los consejos de la reina Artemisia, quien le advirtió que no arriesgara sus barcos en un sitio tan angosto, se sentó en un trono en la cima de un monte para observar lo que él creía sería el fin de la resistencia griega. Lo que vio fue una masacre. Los pesados barcos persas no tenían espacio para maniobrar y fueron embestidos por los ágiles tríremes griegos. La derrota fue aplastante, 200 barcos persas terminaron en el fondo del mar. Jerjes, temiendo quedar atrapado en Europa, se retiró a Asia, dejando a su general Mardonio a cargo de lo que quedaba de la invasión. El fin del sueño persa, Platea y Mícala. A mediados del año 479 a.C., el destino de la invasión se selló definitivamente.
En la batalla de Platea, Mardonio fue emboscado y muerto por un ejército griego liderado por los espartanos. Sin su general, las tropas persas se desmoralizaron y huyeron. Casi simultáneamente, en la costa de Jonia, ocurrió la batalla de Mícala. Los griegos desembarcaron y atacaron el campamento persa, quemando lo que quedaba de su flota. Grecia era libre. Jerjes, tras haber movilizado al imperio más grande del mundo, regresaba a sus fronteras con las manos vacías y el tesoro exhausto. A partir de este momento, el rey se enfocó más en la arquitectura y en las intrigas de su corte que en las conquistas exteriores. Persépolis, el legado de piedra de un tirano. A pesar de sus fracasos militares, Jerjes dejó una marca imborrable en la arquitectura. Supervisó la construcción de Persépolis, la nueva capital que su padre había iniciado. Bajo su mandato se erigió la impresionante Puerta de todas las Naciones, custodiada por figuras mitológicas gigantescas. También construyó la Sala de la Apadana, un lugar diseñado para recibir audiencias reales que contaba con 36 columnas monumentales. Un dato que suele sorprender es que, a diferencia de las grandes obras de Grecia o Roma, Persépolis no fue construida por esclavos. Jerjes empleó a trabajadores libres de todo el imperio, desde egipcios hasta babilonios, a quienes se les pagaba salarios justos. Las tablillas encontradas en las ruinas demuestran una organización administrativa impecable, lo que nos habla de un rey que, a pesar de su crueldad en la guerra, entendía el valor de la infraestructura y el orden civil. Escándalos de Alcoba, la tragedia de Macistes y Arteinta. La vida personal de Jerjes fue, si cabe, más sangrienta que sus guerras. Tras regresar de Grecia, el rey desarrolló una obsesión malsana por la esposa de su hermano Macistes. Al ser rechazado por ella, intentó acercarse a través de su hija, Arteinta, a quien casó con su propio hijo, el príncipe Darío. Sin embargo, Jerjes terminó seduciendo a su propia nuera y sobrina. El escándalo estalló cuando Jerjes le regaló a Arteinta un manto precioso que su esposa, la reina Amestris, había tejido para él. Cuando Amestris vio a la joven luciendo el manto, su furia fue incontenible. Pero no se vengó de la joven, sino de la madre de ésta, a quien consideraba la verdadera instigadora. Durante el cumpleaños del rey, Amestris pidió como deseo la entrega de la esposa de Macistes. Jerjes, siguiendo la tradición persa, no pudo negarse. La reina ordenó mutilar horriblemente a la mujer, cortándole los pechos, la nariz, las orejas y la lengua antes de enviarla de regreso a su casa. Cuando Macistes vio lo que le habían hecho a su esposa, huyó a Bactria para iniciar una rebelión masiva contra su hermano. Jerjes, actuando con una frialdad aterradora, envió un ejército que interceptó a Macistes antes de que llegara a su destino. El rey ordenó la ejecución de su hermano y de todos sus sobrinos para erradicar cualquier posibilidad de venganza futura. Crisis económica y el final a manos de la Guardia Real. Los últimos años de Jerjes estuvieron lejos de ser pacíficos. Hacia el año 467 a.C., el imperio fue azotado por una hambruna devastadora que disparó los precios del grano. El rey, incapaz de pagar los salarios de los altos funcionarios y de la corte, comenzó a perder el apoyo de sus hombres más cercanos. En este ambiente de desesperación, se gestó una conspiración liderada por Artabano, el comandante de la Guardia Real, y un poderoso eunuco llamado Aspamitres. Juntos, decidieron que el reinado de Jerjes debía terminar para proteger sus propios privilegios. En el año 465 a.C., asesinaron al rey en su propia alcoba. Para asegurar su posición, Artabano difundió el rumor de que el hijo mayor de Jerjes, el príncipe Darío, era el asesino. El hijo menor, Artajerjes, creyó la mentira y ejecutó a su propio hermano, solo para descubrir más tarde el engaño y terminar ejecutando a los verdaderos conspiradores. El juicio de la historia. Jerjes y es recordado por la historia como un tirano depravado, un hombre que no dudó en atentar contra su propia sangre y que fue humillado por los griegos en las costas de Salamina. Su figura ha sido caricaturizada durante milenios como la encarnación de la arrogancia oriental. Sin embargo, su legado es más complejo. Fue el hombre que terminó Persépolis, una de las joyas de la arquitectura mundial, y el líder de un imperio multicultural que, a pesar de sus grietas, logró sobrevivir décadas más después de su muerte.
¿Fue Jerjes simplemente un loco sediento de poder o el producto de un sistema imperial que exigía crueldad para sobrevivir? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Si te apasionan estas crónicas sobre los líderes más temidos de la antigüedad, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para más viajes por los pasajes más oscuros de la historia.